esta mañana en Proverbio 1, versículo 15. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío. Apártate de sus senderos. Continuamos enfatizando la importancia de la sabiduría y de la disciplina y cómo Salomón nos habla a través de las metáforas que nos está presentando de las pandillas, de las bandas que influyen, de las malas asociaciones. En el verso 15 dice lo siguiente: no te dejes llevar por ellos, hijo mío, apártate de sus senderos. Un hombre sabio o una mujer sabia evita a los necios. Un hombre justo evitará a los pecadores. Hacer trampa aquí te costará muy caro. Las malas comunicaciones corrompen las buenas costumbres. En 1 Corintios capítulo 15, verso 33, dice la palabra del Señor: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esas reglas son especialmente válidas para los jóvenes, por lo que Salomón enseñó a su hijo a evitar las malas influencias y los estilos de vida pecaminosos de los necios y rebeldes. La presión del grupo es una fuerza poderosa. Un padre sabio protegerá a sus hijos de ello y le enseñará acerca de ello y en contra de esas malas asociaciones. Considere el contexto. Salomón introdujo por primera vez el propósito de Proverbios, la instrucción en sabiduría. Recuerden que comenzamos hablando en Proverbio 1, versículo 1, dice lo siguiente: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud y la justicia y la equidad, para influir sagacidad a los inexpertos, conocimiento y discreción a los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumentará su saber. Reciba dirección el entendido, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Luego de los exaumas clave de temer a Dios y de obedecer a sus padres para lograr ese objetivo, en el verso 7 dice lo siguiente: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Después hizo una larga descripción de las tentaciones y peligros de los necios. Del versículo 10 al 19 vemos lo siguiente: hijo mío, si los pecadores quisieran engañarte, no vayas con ellos. Estos te dirán: ven con nosotros y decoremos el gusto de matar a alguien incauto o alguien inocente. Traguémonos como a alguien vivo, que se traga al sepulcro a la gente, y devorémoslo entero, como se devora una fosa a los muertos. Obtendremos toda clase de riquezas, con el botín llenaremos nuestras casas. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que tengamos. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío, apártate de los senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo, tienen prisa para derramar sangre. De nada te sirve entender la red a la vista de todos los pájaros, pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminan los que van tras ganancias malavidas, por estas perderán su vida. Y cerró una personificación de la sabiduría como una mujer que apela a los jóvenes para que presten atención a los consejos y a las advertencias, o de lo contrario verán las consecuencias. En el verso 20 dice lo siguiente: clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levantan su voz, clama las esquinas de las calles transitadas, a la entrada de la ciudad razonada. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a la inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento?
El verso 23, respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón y les daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no atendieron cuando los llamé, ni hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos los consejos y no aceptaron mis reprensiones. Ahora me burlaré de ustedes cuando caiga en desgracia, cuando les sobrevenga el miedo, cuando el miedo se sobrevenga como una tormenta y la desgracia arrastre un botín como un torbellino. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. El verso 29, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor. El verso 30, por cuanto no quisieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones. Cosecharán el fruto de su conducta, se altarán con sus propias intrigas. Su descarrío en experiencia los destruirán. Su complacencia y necedad los aniquilarán. Pero el que me aborrezca vivirá, pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Entonces, la sesión comienza, hijo mío, si los pecadores te conducen, no consientas. Eso fue lo que leímos en el verso 10. No es así, los pecadores traerán un joven sin cuidado. Ellos lo solicitarán, ofrecerán ventajas si él no se une a ellos, pero las consecuencias serán fatales para su deseo y necesita ser sabio y exitoso. Hijo mío, no consientas. Los necios siempre buscan a otros para que se unan a su maldad. En Proverbios capítulo 2 del verso 10 al 15 habla de lo siguiente: las rameras atraen a los hombres a disfrutar los placeres sexuales pecaminosos. En Proverbios capítulo 2 del verso 16 al 19. Proverbio capítulo 5 del verso 3 al 21. Proverbio capítulo 7 del verso 6 al 21. Proverbio capítulo 9 del verso 13 al 18. Un joven sabio rechaza ambos. Mantendrán amistad solo con hombres sabios y justos. En el libro de Proverbios capítulo 2 verso 20 dice lo siguiente: así andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos. El verso 21, pues los íntegros, los perfectos, habitarán en la tierra y permanecerán en ella, sabiendo el juicio que ciertamente vendrá sobre los necios y de los impíos. El verso 22 dice lo siguiente: pero los malvados, los impíos, serán desarraigados y expulsados de la tierra. Dios quiere que los cristianos sean personas separadas. La razón es simple: el mundo odia a Dios, la verdad, la sabiduría y la justicia. Tome una posición bíblica firme sobre cualquier tema y pronto sabrá por experiencia. En el momento que usted se pare firme en sus convicciones, se lo va a echar de enemigo. Dios Todopoderoso quiere que su pueblo lo ame solo a Él y viva solo para Él. El mundo hará todo lo posible para alejarse de ese objetivo. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. En el libro de Santiago capítulo 4 verso 4 dice lo siguiente: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguno quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. En el libro de Primera de Juan capítulo 2 verso 15 dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Verso 16, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El verso 17, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay gente en grave peligro de que te engañen. ¿O piensas que puedes sobrevivir a algunas amistades mundanas? ¿O no examinarás tu vida para ver dónde están permitiendo que el mundo te atraiga? Pablo describió con fuerza: no os engañéis, las malas comunicaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15 verso 33. Seréis corrompidos, o más probablemente ya lo eres. Los amigos con una filosofía o un estilo de vida mundanos te destruirán, te influenciarán para que rechaces a un Dios santo, para que creas que eres un producto de la evolución, de las formalidades religiosas
son suficientes, pero el amor hace que todo eso sea aceptable, que debes seguir tu propio corazón, que debes aceptar lo que diferencian de ti. Nadie tiene toda la verdad, te van a decir, que la confianza en una posición es arrogante y divisiva, o que Dios no le importan sus pecados. El proverbio advierte contra dos peligros: caminar en amistad con los pecadores o elegir su estilo de vida. Para aprender las sabidurías y seguir la justicia, primero debes de evitar las relaciones amistosas con las que hacen concesiones, los necios y los pecadores. Este requisito es básico. También debe rechazar su estilo de vida, ya que elegir sus actividades, actitudes, filosofías y objetivos es igualmente corruptor y condenatorio. Aléjate de ellos y de sus caminos. ¿Dónde está el mundo atrayéndote a ti o a tus hijos? Aquí hay algunas herramientas o instituciones que corrompen su amor por Dios y la justicia: la televisión, el cine, la música, TikTok, Snapchat, Instagram, las escuelas públicas, las iglesias contemporáneas, los colegas, la opinión pública, los vecinos amistosos, los libros más vendidos, el estilo de vida de los ricos y de los famosos, la publicidad, la moda, la tendencia, etc. Hay muchísimas formas de influir el día de hoy. ¿Cómo te atrae el mundo a ti y a tus hijos? Esos son los principales argumentos para convertirte en una de las amistades mundanas. Son aceptables. En realidad, no te harán daño. Son personas tan agradables. No necesitas ser moderado. Podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo sobre ciertas cosas. Los necesito para el éxito profesional. Los necesito para el éxito social. Limitarme a los amigos de la iglesia es demasiado restrictivo. Es la única forma en que puedo ganarlos para la verdad. Son mejores que otros. Y Dios no ama a todos por igual, tal como somos. Estas son 10 de las mentiras para destruirte o tener influencia sobre tus convicciones. Si la sabiduría y el éxito son metas, debes de evitar las personas insensatas, porque te destruirán. En Proverbio capítulo 13, verso 20, dice lo siguiente: el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Proverbios capítulo 14, verso 7. Mantente a distancia del necio, pues en sus labios no hallarás conocimiento. Proverbio capítulo 28, verso 7. Hijo mío, hijo entendido, se sujeta a la ley. Esa palabra me da brega. El derrochador deshonra a su padre. Eso no es una sugerencia, es un mandamiento. ¿Qué tan lejos debes de alejarte? Salomón describió: no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Evítalo, no pases por él, apártate de él y pasa. Es lo que dice en Proverbio capítulo 4, verso 14. No siga la senda de los perversos, ni vaya por el camino de los malvados. El verso 15. Evita ese camino, no pases por él, aléjate de allí y sigue de largo. Si la sabiduría y el éxito son partes para ti, entonces debes asociarte con personas sabias y exitosas. ¿Quiénes son esas personas? ¿Son hombres buenos según las definiciones de Dios, que le temen y que viven una vida sabia y santa? En el libro de Proverbios capítulo 13, verso 20. El que con sabio anda, sabio se vuelve. El que con necio se junta, saldrá mal parado. En el libro de los Salmos también, Salmo 119, verso 63, dice lo siguiente: soy amigo de todos los que te honran, de todos los que observan tus preceptos. En el libro de Tito capítulo 1, verso 8, dice lo siguiente: al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Esos amigos pueden brindarte consejos y corrección invaluables cuando lo necesites. En el libro de Proverbios capítulo 15, verso 22, dice lo siguiente: cuando falta el consejo,
fracasarán los planes. Cuando abunda el consejo, prosperará. Entonces, claro que sí que necesitamos amigos, pero amigos que nos den consejos sabios conforme a la palabra de Dios. El libro de Proverbios capítulo 27, verso 5. Más vale ser reprendido con franqueza que ser amigo en secreto. Verso 6. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Es decir, yo prefiero tener un amigo que me diga la verdad a un enemigo que me esté besando y diciendo que me ama. El versículo 9 de ese mismo capítulo dice lo siguiente: el perfume y el incienso alegrarán el corazón. La dulzura de la amistad fortalece el ánimo. Hablando de la influencia de tener una amistad positiva. No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. No vayas a la casa de tu hermano cuando tengas un problema. Más vale un vecino cercano que un hermano distante. Oiga, qué tremendo esto. El verso 17. El hierro se afila con hierro y el hombre con el trato del hombre. En otra palabra, tener amistades que amen a Dios y que tengan el temor de Dios te va a ayudar en gran manera. Ellos te ayudarán a alcanzar la sabiduría y la justicia, no alejarte de ella como amigos mundanos. Este proverbio también se aplica a las asociaciones religiosas. Debes marcar y evitar a cualquiera que difiera del evangelio de Pablo. En el libro de Romanos, capítulo 16, verso 17. Les aseguro, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y vayan en contra de lo que ustedes se les ha enseñado. Apártense de ello. El verso 18 dice: tales individuos no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras persuasivas o palabras suaves o lisonjeras engañan a los inicuos. Y con razón podemos maldecir a cualquiera que predique un evangelio diferente. La Biblia dice en Gálatas, si usted vino el miércoles a nuestro estudio bíblico, en Gálatas capítulo 1, verso 6 al 9 dice lo siguiente: me asombra de que tan pronto estén dejando ustedes a quienes los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es de que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si uno de nosotros o un ángel del cielo les predicase un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya hemos dicho, ahora les repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Debes apartarte de aquellos que violan su tradición apostólica. En el libro de Tesalónicas, capítulo 3, verso 6, dice lo siguiente: hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordeno que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago, santo, y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Qué tremendo esto. Aleluya. En primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3, dice lo siguiente: si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciña a la verdad, a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal parece de afán enfermizo y provoca discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos y suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Ese es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias, y debes de alejarte de los cristianos contemporáneos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 5, capítulo 3 del verso 1 al 5. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de su piedad. Con esa gente ni te metas, porque la mayoría de ellos se corrompen gustosamente. Segunda de Timoteo 4, verso 3, dice lo siguiente:
porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan novelarias que quieren oír. El verso 4: dejarán de escuchar la verdad y se volverán a mitos. Es deber de todo creyente luchar fervientemente por la fe apostólica. En el libro de Judas, capítulo 1, verso 3: queridos hermanos, he deseado incesantemente escribirle acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siendo la necesidad de hacerlo, para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todos los santos. Los amigos son buenos, sí son buenos amigos, pero los buenos amigos solo se miden por el temor de Dios y de su vida recta. ¿Dónde puedes encontrar esos amigos? En una verdadera iglesia del Señor Jesucristo, en donde se rechaza el mundo y todos los compromisos e inversiones con el mundo. Allí se exaltan, se defienden y se enseña con audacia y claridad la pura verdad y la sabiduría del evangelio apostólico y de las escrituras inspiradas. ¿Cuál es tu posición con respecto a esta regla? Entonces, debemos entender que los amigos sabios, los amigos que van a hacer la diferencia, son aquellos que temen al Señor. Son aquellos que temen al Señor. No son aquellos que tienen la amistad con el mundo. Ay, hermano, pero suena muy lindo tener esas amistades. No te conviene. Tienes que tener discernimiento. Tienes que discernir hacia dónde se está llevando esa amistad. Por muy lindo que se vea, si esa amistad no te lleva a Dios, si no te enseña a temer a Dios, la justicia, la verdad, a ser mejor esposo, a ser mejor padre, a ser mejor hijo, si no te lleva a mejorarte como personas, esas amistades no valen la pena. Y es lo que el libro de Proverbios nos está sugiriendo. Recuerden, no estamos aprendiendo de una persona que no tenía la sabiduría. Estamos aprendiendo de un hombre que era millonario, que sabía todos los puntos del éxito, que veía como juez en la corte todo tipo de clase de juicios. Dice, pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío. Apártate de sus senderos. Hoy la sabiduría, una vez más, nos dice, no te conviene seguir la corriente del mundo. No te conviene seguir la filosofía del mundo. Abraza la palabra. Busca la palabra. Busca la sabiduría de todo corazón. Y Dios nos librará de toda mala influencia que esté en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la iglesia. Nos va a ayudar en la sociedad, porque la sabiduría de Dios nos ayudará a detectar si esa amistad, si esa influencia en la escuela, en la iglesia o en la comunidad viene de parte de Dios. Es su trabajo, es su deber discernir si esa amistad viene de parte de Dios o no. Recuérdense del caso de Ananías y Zafira. Acuérdense del caso de Judas. Acuérdense del caso de Dalila en el caso de Sansón. Acuérdense de la influencia de los hijos de David, cómo terminaron muriendo prematuramente porque se dejaron llevar por las influencias de las personas que estaban en contra del rey David. Miren, por ejemplo, Absalón, cómo tenía un consejero llamado Aitofel, que sus consejos, su influencia no venían de parte de Dios. Eran influencias que lo iban a llevar a una muerte prematura. Entonces tenemos que tener cuidado y ser personas inteligentes. Tenemos que evitar esas malas influencias en nuestra vida. Eso es lo que el libro de Proverbios nos está aconsejando en esta mañana. Y cuando se analiza lo que se nos está presentando, es altamente profundo y necesario. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17, dice lo siguiente:
salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo lo voy a recibir. Eso es lo que Dios dice. Hay un requisito para caminar con el Espíritu Santo. Y para eso no podemos tener una asociación con el mundo. Si quieres caminar con el Espíritu Santo, si quieres vivir una vida avivado, la presencia de Dios, tienes que apartarte de los caminos del mundo. Salmo 26, verso 4. Yo no convivo con los mentirosos, ni me junto con los hipócritas. Pero hermano, en la iglesia hay muchos hipócritas. Hay una diferencia entre los hipócritas de la iglesia que están llevando una vida de transformación a los hipócritas que están en el mundo que no quieren cambiar. Hay gente que dice, yo no voy a esa iglesia porque hay muchos hipócritas. Los hipócritas que están dentro de la iglesia quieren cambiar, mientras que los hipócritas que están afuera en el mundo no quieren cambiar. Entonces tú decides qué clase de hipócritas, en qué clase, donde quieres caer. Son excusas, porque las personas no quieren cambiar, no quieren mejorar su vida, no quieren ser mejores en la vida. En el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 27, dice lo siguiente: no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Apártate de la maldad. Proverbios 5, verso 8. Aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa. Recuerden que adúltera no está hablando simplemente a una mujer, está hablando de todos aquellos que tienen amistad con el mundo. Toda aquella influencia, sea de ídolos, de idolatría, que te empuje a buscar las cosas del mundo. Dice, aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de tu casa. ¿Sabe por qué no quiere que nosotros tengamos ningún tipo de asociación con una persona que anda en adulterio, en fornicación? Porque te va a arruinar el testimonio. Si tú andas con un borracho, aunque tú no seas borracho, la gente va a asumir que tú eres un borracho. Porque esa asociación corrompe la honra, la virtud, la dignidad de la persona. Y es por eso que el libro de Proverbios nos aconseja y nos dice, no, apártate de esos tipos de asociaciones, porque van a arruinar tu testimonio como creyente. En el libro de los Salmos 119, versículo 101, aparta tus pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. En el libro de Jeremías, capítulo 14, verso 10, dice lo siguiente: así dice el Señor acerca de este pueblo, les encanta vagabundear, no refrenan sus pies, por eso yo no los acepto, sino que voy a recordar sus iniquidades y castigar sus pecados. Entonces, no podemos ser haraganes, no podemos ser vagos. Te vas a levantar el día de hoy y vas a cumplir cada una de las tareas. Vas a cumplir todo lo que Dios te ha mandado a hacer, porque la sabiduría te pide que actúes, te pide que vayas una milla extra para alcanzar el éxito en la vida. Para eso hay que trabajar duro. Si quieres tener dinero, si quieres ser una persona exitosa, no es siguiendo la filosofía del mundo, es siguiendo la mente del Espíritu Santo. Si vas a caminar con Dios, si vas a entrar en la presencia de Dios, no puede haber influencias negativas en tu vida. Tienes que darle la prioridad solamente a Dios en tu corazón. Entonces, ese es el consejo que nosotros recibimos en el Proverbio capítulo 1, verso 15. Qué maravillosa palabra. Salomón sigue dándonos discernimiento, sabiduría, conocimiento para nosotros detectar la influencia que tienen las personas en nuestras vidas. Entonces, el día de hoy, asegúrate de ver en tu círculo y ver quién es la persona que te empuja a la presencia de Dios. ¿Quién es el que quiere que ores más? ¿Quién es el que quiere que leas más la Biblia? ¿Quién es el que quiere que seas mejor esposo, mejor hijo,
mejor padre? ¿Quiénes de tus amigos te influye en manera positiva para que seas mejor en la vida? Esa es una pregunta que la vamos a dejar en la mesa. Gracias, Espíritu Santo. Bien, hermanos.